¿Qué tal? Bienvenidos otra vez más aquí a Teatro Crítico. Esta noche vamos a hablar de un tema que ha ocupado portadas, bueno, como casi siempre lo hacemos, ¿verdad? Tratamos temas de actualidad, temas recientes, pero que tienen especial interés no solo coyuntural, sino también a largo plazo. Y vamos a hablar de esas acampadas que ha habido en plazas y pueblos de toda España, acampadas de indignados, de demócratas, según dicen, indignados con el sistema. Y para aclarar precisamente esto último que acabo de decir, demócratas indignados con el sistema, que no se crean que está tan claro, contamos esta noche con la compañía de José Manuel Rodríguez Pardo, buenas noches, de Carlos González Sánchez, buenas noches, que se estrena hoy como tertuliano. Gracias. De nada, Gustavo Bueno, ¿qué tal, don Gustavo? Y Marcelino Suárez Ardura, ¿qué tal a todos? Bueno, pues el tema ya está sobre la mesa, el 15M y los indignados. La pregunta es, supongo que a todos cuando vimos las primeras acampadas nos surgió la misma pregunta, ¿no? ¿Y esto qué es, verdad? Porque era un poco raro a 3-4 días de las elecciones municipales y autonómicas. Y esa es la pregunta que les lanzo, que no pretendo que la respondan inmediatamente, pero sí que seguro que nos dará pie para desarrollar el tema. José Manuel, si le parece, ¿esto qué es? Pues en principio, pues todo este movimiento 15M comenzó alentado en las redes sociales, ¿no? Se hicieron convocatorias para manifestaciones masivas el pasado el 15 de mayo. Parece ser que estas manifestaciones pues, fueron disueltas por la policía, la fuerza, y entonces los manifestantes no tuvieron mejor idea que acampar. Y la acampada que más fama ha tenido, más eco, pues es la que se realizó en la Puerta del Sol en Madrid, que todavía sigue, por lo menos ha seguido después de las elecciones municipales, que algunos decían que se iba a levantar después, pero en fin, parece que todavía sigue. Pero sí. Gran disgusto de los comerciantes de Sol, que dicen que sus ganancias han descendido un 70%. Bueno, es que los comerciantes supuestamente también son el sistema contra el que dicen luchar. Bueno, eso ya sería otra cuestión, pero aquí lo que sí cabe valorar es que en el desarrollo de los acontecimientos lo que parecía un movimiento espontáneo, a poco que se mirase por encima, medios de comunicación pues, se molestaron en investigar un poco este fenómeno, pues se veía que no lo era tanto. Detrás de la página web democraciarealya.com, que era el título del manifiesto, pues había grupos concretos de personas afines a Izquierda Unida, algunos antiguos militantes de Izquierda Unida más afines al PSOE, y ya cualquier atisbo de espontaneidad desapareció cuando la Comisión Electoral les prohibió manifestarse durante la jornada de reflexión y el día de las elecciones, y apareció un equipo de abogados que estaba trabajando para ellos. Entonces, evidentemente, ahí no había espontaneidad ninguna. Entonces, claro, que han surgido todo tipo de sospechas que aquí no habría que valorar convenientemente, pues en una intervención pues no se puede, digamos, asaltar todo el tema, pero sí me gustaría comentar una cuestión y es cómo han visto los medios extranjeros todo este fenómeno, porque en algunos medios, sobre todo norteamericanos... Vamos, si le parece, luego sí. Con eso, vamos a dar la palabra a cada uno de los... y luego vamos con eso. Carlos. Bueno, yo quería empezar diciendo que pienso que, como ha dicho bien mi compañero, se ha jugado con un equívoco. Es decir, pensar que todo esto ha salido de la nada, por decirlo de una forma, es hilo de internet, ¿no? La gente, pues de forma individual, se ha puesto de acuerdo, ha ido creando una masa que de forma así un poco impersonal se ha llegado un momento, fue a las manifestaciones y luego otra gente, no sabiendo por qué, se queda a acampar y todo esto ocurre de una forma pues un poco casual, pero con intención. Y hay un problema, que tú luego empiezas a escarbar y claro, te das cuenta que hay gente detrás, que sí que hay gente y individuos que incluso se han querido atribuir pues, el éxito, ¿no? desde su posición de estas acampadas, ¿no? Y por ejemplo, y analizas un poco y vas viendo las figuras que hay aquí, y una de las que más se ha atribuido, es un mérito personal, es un tal Enrique Dans, que investigando un poco, pues ves que de marxista revolucionario no tiene nada, es decir, estudia en la Universidad de California, estudia en Harvard, trabaja como asesor en el Banco Barclays, por ejemplo. Es decir, van jugando con una especie de visión
positiva que tienen las redes sociales, ¿no? Una visión optimista de cambio, de algo nuevo, y se juega con esto ocultando toda la ideología que detrás hay, ¿no? Porque, por ejemplo, también pasa mucho con empresas como Google, Facebook, juegan como, no, somos un nuevo capitalismo amable que trata bien al consumidor, pero claro, luego te das cuenta de que esas empresas tienen espionajes, contraespionajes, se demandan entre ellas, es decir, juegan con ese doble juego. Yo creo que eso es un elemento muy importante, que es una capa, un velo que ha cubierto todo lo que realmente estaba pasando detrás de los acontecimientos. Don Gustavo. Bueno, pues siguiendo nuestros análisis, yo creo primero que efectivamente que es un fenómeno muy interesante a la vista, pero con el interés que puedan tener, a mi juicio, pues los jainos de la India, cuando tienen templos, ¿verdad?, y cultivan ratas, o sobre todo cuando van con el velo en la boca para no cazar moscas ni mosquitos, porque tienen espíritus. El pacifismo es supremo, es interesante en ese nivel, nada más. Ahora, yo juzgando, luego hablaremos y bueno, ya se ha hablado aquí de la etiología, de las causas, a mí y juzgando únicamente por lo que se ha dicho allí, bueno, lo que hemos podido escuchar a través de medios de comunicación, televisión sobre todo, pues es que en mí prevalece la idea de que el movimiento este es principalmente un movimiento de analfabetos políticos e históricos prácticamente totales, y sobre todo filosóficos, es decir, no tienen ni una idea abstracta a derechas, es un conjunto de... Y no es que no tengan ideologías, es que tienen muchas, pero contrapuestas entre sí, es decir, es un caos completamente de ideologías que están allí presentes, y entonces, pues si se dice, bueno, ¿es un movimiento espontáneo? No, claro, es una pregunta que hay que hacer y que todo el mundo se hace. ¿Qué entendemos por espontáneo? Desde luego no es un momento improvisado, es un momento preparado, pero preparado no solamente por determinadas personas, sino por las propias circunstancias de España, sobre todo yo creo que tiene mucho que ver, primero la educación esta de la ESO, no sé cómo llama, la LOGSE, esta educación de la LOGSE, donde la gente tiene que ver la democracia, es decir, donde cada uno puede decir lo que le dé la gana, porque tiene derecho a decirlo, pues puesto que es libre, es soberano. Y luego también tiene que ver, creo yo, bastante la sustitución de leer libros por los Facebook y todas esas cosas, donde la gente nada más lee mensajes, frases sueltas y no es capaz de hilar un discurso un poco largo. Es decir, entonces suena todo, pero el caos que puede haber en Facebook. Y entonces, pues no es un momento espontáneo, es una realización de algo que era, si no previsible, por lo menos reinterpretarlo inmediatamente en cuanto lo ves. Sí, más o menos, mi opinión iría en la misma línea, decir que cuando analizamos estas acampadas o estas agrupaciones de gente de manera objetiva, en virtud de lo que dicen y de contra quienes van y de la textura interna, pues claramente nos viene a la boca la palabra oscuridad y confusión del movimiento. Oscuridad, claridad aparente porque ellos se empiezan a definir de una manera negativa, es decir, dicen lo que no son, no dicen claramente, y eso hasta el propio, digamos, líder carismático, o al menos el Pope, que sería el Gesell francés, les viene a decir, a ustedes les falta un líder y les falta incluso concretar cuestiones positivas, y en ese sentido no hay claridad en sus premisas frente a otros grupos u otro tipo de movimientos, y desde la perspectiva de su textura, pues son completamente confusos, y la confusión, la explicó antes Gustavo Bueno, consiste en que precisamente unos dicen unas cosas en contra, y no hay más que analizar las proclamas. Unas proclamas parece que van en la línea de Negri contra cualquier tipo de imperio y capitalismo, y otras proclamas pues son el pacifismo más no sé, pues más insustancial o más aliciano que uno se pueda imaginar. Entonces, eso significa que hay grupos o grupúsculos dentro de estas agrupaciones a las que, en teoría y para entendernos, podríamos llamar movimiento, pero que bueno, lo de movimiento incluso sería hasta difícil, y que nos
permitirían diagnosticar eso, la confusión de ideas. Unos dicen cosas en catalán, algunas frases son organizativas, otras frases son proclamas de manifestación, etcétera, etcétera. Y lo que sí ocurre, o lo que sí me da la impresión, es de que estas proclamas y este tipo de frases son casi siempre deseos y que de alguna manera están siguiendo el trazo discontinuo de las proclamas del mayo del 68, es decir, están como queriendo imitarlas, por lo tanto ya no son de primer grado, sino de alguna manera de segundo grado, y eso nos lleva a negar la espontaneidad en el sentido de la improvisación, ¿no? Sí, que son una parodia de algún modo, una parodia. Bueno, yo ya presencié, bueno, y todos lo hemos visto ayer y hoy también, una conversación entre un comerciante de Sol y una chica que representaba, al parecer, a esas, no sé cómo le llaman, asambleas. Y era muy curioso, la chica esta en cuestión, pues mantenía unas posiciones pacifistas, totalmente de la ciudadanía, que es una palabra que se ha repetido muchas veces. A mí me recordaba también la influencia de la educación para la ciudadanía. Todos son ciudadanos del mundo, ¿verdad? Ciudadanos del mundo, es decir, es el hombre, incluso la humanidad. A uno le preguntaban, ¿tú eres catalán una vez? ¿Tú eres catalán o aragonés? ¿O qué? Dice, yo soy persona. Como hombre se supone, ¿verdad? Estás hablando, perdón, esas cosas. Una especie de humanismo vago, pacifismo completo y además interés por lo humilde, por lo débil, por lo pequeño, con lo cual ellos se ponen. Había un comerciante que decía, que se ha repetido mucho esta intervención, que es muy interesante, que resulta que había estado en el Mayo francés, precisamente. Dice, yo estuve en el Mayo francés, era un señor ya mayor, y entonces me recordáis mucho aquello, pero no hay aquí un convendi, decía. Y entonces decimos que nosotros venimos y nos estáis perjudicando, porque no podemos vender, nos habéis tapado los escaparates y estas cosas. Y decía, nosotros no queremos ayudaros, porque estamos trabajando para ayudaros a todos, a los pequeños comerciantes. Nosotros vamos contra los grandes comercios. Y decían, si a nosotros no nos perjudican los grandes comerciantes, las grandes superficies nos interesa porque el público viene más a nosotros. Bien, esta individua, pues, claro, como todos, y hablaba eso del sistema, vamos contra el sistema. Claro, democracia real, esto lo haremos más tarde, porque esto merece la pena la ideología, tratar de ver la ideología que tenga, ¿no? Que más que ideología yo creo que son retazos o residuos de otras ideologías cortados por medio y entonces mezcladas, son trozos completamente mezclados unos con otros, es un mosaico, un caos completamente. Yo, vamos, no me importa decir otra vez, el aspecto que dan es de unos imbéciles completamente, de una imbecilidad política total, es decir, sin paliativos. Y entonces la acusación y el reproche que yo hago no son las buenas intenciones que puedan tener, que las puedan tener a mí, que me importan las buenas intenciones, es que el mínimo de instrumentos para poder llevar adelante Orbi et Orbi, como ellos pretenden, porque ellos no querían saber nada de los políticos, sin embargo, el sistema era el sistema actual. Ellos llamaban democracia real. Claro, democracia real, pues sabemos que es una denominación que tiene que ver con aquello de Sudlor, de socialismo real, y luego democracia real, de Bobbio, etcétera. Entonces, democracia real ni siquiera sabe lo que quiere decir esto. Porque lo que quiere decir que la democracia actual no era real. Entonces, el sistema es un sistema democrático que no es real, con lo cual ellos se ponen en una posición de fundamentalismo democrático absoluto, totalmente ingenuo, es decir, una cosa incomprensible, es decir, ellos son los verdaderos demócratas. La democracia actual cualquiera no es real, como si pudiera haber una democracia real, esa es la cuestión. Esa es la objeción principal que yo les hago. Ellos están argumentando desde una supuesta democracia real, que es la ideal, claro, que es la utópica, o lo absurda, y sin embargo están en ello. Bien. Me gustaría comentar una cosa que estaba señalando antes, que es la visión que tienen algunos medios extranjeros de toda esta protesta, que la han bautizado como Spanish Revolution, Revolución Española. Y entonces, al escuchar aquello y al ver ese funcionamiento asambleario, de mano alzada, ¿no?, que parece aquello pues una especie como de comuna, me vino a la memoria pues lo que interpretaban algunos periodistas anglosajones
y luego retrospectivamente hispanistas sobre la Guerra Civil Española, que algunos llamaban aquello la Revolución Española, porque en el bando del Frente Popular había caído la autoridad y todos los anarquistas pues habían realizado el comunismo libertario, era el comunismo libertario realmente existente. Claro, aquello luego fue acabado por los comunistas en las famosas jornadas de mayo del 37 en Barcelona y en otros lugares, y de hecho pues muchos hispanistas escribían que en la Guerra Civil Española se había producido una revolución auténtica, refiriéndose a los anarquistas, y que había sido abortada por el Partido Comunista. Entonces, realmente aquello, pues, lo que se ve en los medios extranjeros es que están proyectando ya unos prejuicios sobre eso, porque eso no es revolución ni es nada. O sea, eso realmente es lo que llamaba Lenin el izquierdismo, en el sentido pues, del infantilismo, la gente pues, que estaba más o menos acomodada, que tiene un nivel, podríamos decir, de clase media, de gente que es consumidora, que tiene móviles, utilizan mucho las redes sociales, y entonces pues muestran su descontento, pero ellos son una especie pues de lumpenproletariado, muchos son estudiantes, no han trabajado seguramente muchos de ellos, ni tienen acceso hoy día al mercado laboral, entonces no tienen poder para cambiar nada, eso es puro izquierdismo, es la enfermedad infantil. Yo me fijé desde el primer día, o el segundo día, que con una ceremonia que llamaban votar, bueno, empezar a saltar. Claro, cuando saltaban, claro, era evidente que habían comido. Si no, no tenían energías para saltar. De manera que si habían comido aquel día es porque pertenecían a una situación donde se podía comer, como comieron, ¿no? Y lo primero que se preocuparon de organizar allí una especie de... El famoso grito en silencio, ¿no? Sí, por eso, sí. Alzar la mano, claro, con el puño abierto, las manos, ¿no? Que hacían eso, todo eso ha comido la gente. A mí me recordaba aquel diagnóstico de hace 60 años de Josué de Castro, tratando de explicar por qué los indios de la India pues no hacían revoluciones y demás, y él decía porque no comen carne. Claro, era evidente, si no comen carne no pueden moverse, ¿no? Hacer la revolución. Es muy curioso también en todo este fenómeno la interpretación que los mismos participantes hacen de su propia actividad y que va muy en consonancia con la interpretación que hacen los publicistas, los periodistas en general. Todos se sitúan en el supuesto de que cualquier tipo de democracia es la democracia política, procedimental y capitativa, y después, a la hora de votar en las asambleas, pues el procedimiento desaparece, porque aparece la mano alzada o aparece el recurso populista, etcétera, ¿no? Entonces es una contradicción que se le puede... Claro, es que es una contradicción en la que está el mismo movimiento. Es decir, están pidiendo una cosa, están bajo el supuesto de la democracia capitativa, pero realmente no hay, a la hora de ejercerlo, no hay democracia por cabeza, ¿no? Por individuo. Que yo sostengo la tesis de que este movimiento, si se puede llamar así, tiene su fuerza precisamente en su indefinición, porque es lo que hace capaz, aunque sea triste decirlo así, pero mucha gente de mi edad y bueno, de otros arcos de edad, porque al final se acaba sumando gente de muchas diversas edades, ¿no? Hace posible en esa indefinición pues identificarse. ¿Por qué? Porque claro, tú vas allí, haces un análisis de campo y ¿qué te encuentras? Te encuentras de todo. Trotskistas, anticapitalistas, ecologistas, feministas, incluso fueron partidos un poco más mayoritarios como Izquierda Unida, UPyD, intentar recabar votos. Y claro, tú vas allí y dices, bueno, ¿pero qué tenéis en común? La democracia. Claro, es esa indefinición de, ¿pero democracia qué? No, pues asambleas, una jerarquía, una falta de jerarquía, una situación horizontal que claro, no lleva a nada. Es decir, pero es esa indefinición. Yo creo que lo que la gente le hace ver, decir, no, es que claro, como esto no son siglas, no hay ideología. Yo hasta he leído, no, esto es bueno porque no hay ideología, este movimiento no tiene ideología. Claro. Es decir, a mí me parece que el interés efectivamente reside en esa indefinición, pero que es un interés que carece totalmente de interés filosófico, es un interés sociológico, evidentemente, y la prueba es que muchos periodistas e incluso políticos o tertulianos han expresado muchas veces, creyendo estar en la vanguardia de la comprensión, pues han identificado estos movimientos como una señal de descontento y de la descomposición española, del zapaterismo, de lo que fuera, de los dos partidos, del bipartidismo, del sistema, ¿verdad que decían? Y entonces esta identificación pues es de carácter puramente psicológico, porque filosóficamente yo creo lo esencial de esto es que no tienen ideología porque tienen muchas, es decir, que es incoherencia, que hay incoherencia total. No obstante, efectivamente esas lecturas que usted ha expresado, lo sorprendente es que se sigan manteniendo
después de unos comicios municipales y autonómicos en los que la abstención o el voto nulo o el voto en blanco no ha sido mucho más significativo que en comicios anteriores. Y sin embargo, se sigue manteniendo ese discurso. ¿Esto por qué? Quiero decir, no hay noticias para llenar los periódicos y han decidido alimentarse de esto. No, es que la gente, yo creo que, a mí esa pregunta que es muy importante realmente, yo también me la he planteado una vez, es que la gente me refiero, políticos, periodistas, tertulianos, en fin, la gente que habla de esto, pues es demócrata fundamentalista sin saberlo, y está completamente desarmada para analizar este asunto. Es decir, la gente es demócrata, la gente que habla es de todos, desde Cayo Lara hasta Rubalcaba, hasta Rajoy, todos son demócratas auténticos, y entonces esto lo consideran como una parodia de la democracia. Claro, los que están en el ajo, en la calle, los manifestantes, el 15M, eso también son demócratas reales, es decir, todavía están en la higuera, todavía más, ¿verdad? Y entonces están en la higuera los dos. Y por eso es muy difícil enterarse, porque es que no saben lo que es el fundamentalismo democrático, no hacen crítica a la propia democracia, es decir, que no son déficits de la democracia, que son limitaciones constitutivas de toda democracia. El propio movimiento está envuelto por las propias nematologías de la democracia, eso es lo que se puede... Muchas de las propuestas hablan de división de poderes, independencia del poder judicial. Son todos los tópicos, son además los tópicos que aparecen en las columnas periodísticas. Hay poca democracia. Sí, claro. Hubo un momento que cuando empezaron a precisar alguna más, se ve que les habían dado, creo que fue al tercer, cuarto día, escuché ya que decían, pues por ejemplo, elecciones directas del presidente del gabinete. Es decir, en lugar de que es decir, democracia presidencialista, en lugar de que fuera a través del Parlamento. Eso se lo habían dicho, pero ni sabían por dónde iban, el alcance que tenía esto, simplemente se lo habían dicho. O bien listas abiertas y no bloqueadas, con la ingenua pretensión, a mi juicio, de que la democracia esta, el déficit que tiene son listas cerradas y bloqueadas, como si aquello fuera gratuito. Es que son los partidos políticos, es que en una sociedad de 40 millones es imposible hacer otra cosa, ¿verdad? Es decir, los grupos pequeños, pero si haces aquí en España con 40 millones o 45 millones de habitantes, si haces 800 partidos pequeños, entonces eso otro caos, es imposible. En ese sentido yo creo que no han leído ni siquiera Aristóteles, porque cuando tú coges a Aristóteles, que está criticando, hablando de la democracia asamblearia de Pericles, lo primero que dice, dos límites para esta democracia: cantidad de población, una población grande no puede ser, y diferencia económica. Si no hay simetría en la riqueza de los ciudadanos, ¿de qué estamos hablando? Claro, esto es... No Aristóteles ni Aristóteles, ni Rousseau, no han leído nada, por internet, lo que hayan visto por ahí, no han leído absolutamente nada. Además no les interesa leer, no lo necesitan, ellos tienen una sabiduría propia por el hecho de ser demócratas reales, claro. Ya tienen la sabiduría que me gusta a mí decir, claro. Además esto se corrobora, yo creo que en esta deriva que está tomando ahora, ¿no?, el movimiento, por lo menos los de Sol están diciendo que tienen una deriva comunalista, van a ir por los barrios, van a hacer asambleas de barrio, esto va a quedar pues una especie de cantonalización del movimiento, y así se va a ir disgregando hasta que por su propia inercia, o decirlo así, se vaya muriendo, porque además una de las cosas que se podría hacer era, ¿y por qué no tomáis el poder? Pero como, es decir... Una cosa que me sugiere a lo que está diciendo Marcelino es que la comparación que he hecho antes con los jainos, que el futuro es convertirse en esto, en pacifistas de tipo vegetariano, de tipo ecologista, y ponerse esas vendas, esos bozales en la cara para que no entren moscas en la boca. Es decir, y me han dicho que en Oviedo, creo que hoy mismo, o ayer, había en la Escandalera, que es la plaza central de Oviedo, había unos cuantos jóvenes haciendo yoga. Digo, pues mira, esto estaría haciendo yoga, y otros jugando al ajedrez. Estaban, es decir, una de las cosas que se ha grabado sobremanera, además dejando de un lado todas las cuestiones ideológicas, sean estas cuales sean, es lo bien que se han organizado. Es
Es decir, claro, por otro lado, vamos a ver, es lo que decía José Manuel antes, son señores que manejan internet, que saben manejar un ordenador, que hablan por su móvil, ¿de qué esperaban? Que estuvieran ahí en hogueras y con taparrabos, que tampoco tiene que sorprender. De todas formas, vamos a las propuestas concretas de democracia real ya, por ejemplo, para acabar contra el desempleo, que es el segundo punto. Lo que ellos proponen, y voy a leer, estas son algunas de las medidas que, en cuanto ciudadanos, consideramos esenciales para la regeneración de nuestro sistema político y económico. Dicen, contra el desempleo, reparto del trabajo, fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural. Es decir, hasta que el desempleo descienda por debajo del 5%, dando por supuesto que esto va a hacer que el desempleo descienda por debajo del 5%. Jubilación a los 65 años y ningún aumento de la edad de jubilación hasta acabar con el desempleo juvenil. Bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación temporal. Seguridad en el empleo, imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios. Fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos. Restablecimiento del subsidio de 426 euros para todos los parados de larga duración. Así a priori sobre el papel, ¿verdad? Dices tú, qué maravilloso, pues venga, para adelante. Los programas de los sindicatos. Claro, no, yo creo que ni los sindicatos se atreven ya a pedir esto. ¿Qué es esto? El programa. Yo creo que hay algunos que a sindicatos no se atreven ya ni a pedir esto, claro, sobre el papel. Los sindicatos tampoco van mal, ¿eh? Los sindicatos, pero vamos a otra cuestión, no hablamos de ellos ahora. Fantástico, pero decir, y la pregunta es, ¿esta gente se cree que de verdad se va a acabar con el paro con esto? ¿O solo con esto? Sí, ellos atribuyen el paro a la falta de democracia, esa es la cuestión. Es decir, como no hay democracia hay paro, y la situación económica es por esto, porque no hay democracia. No se dan cuenta que no es por eso, que las crisis económicas no tienen que ver con la democracia. Y ellos están convencidos de que es la falta de democracia real la que produce el paro. Entonces, esa confusión entre la política y la economía yo creo que es garrafal completamente, pero que es lo mismo que atribuye Izquierda Unida y los sindicatos, ¿no? Claro. Extraído pues de un programa electoral o de un manifiesto de Izquierda Unida. Están poniéndolo más o menos... digamos de alguna manera que eso que está disuelto entre toda la sociedad les ha canalizado a estos porque no tienen otro tipo de proclamas más originales. Algunos partidos para tratar de incorporarlos, claro. Haciendo hincapié en el tema de la indefinición y de toda la cantidad de adhesiones que han recibido, les cito. Por ejemplo, el cuarto punto, que es servicios públicos de calidad, y dicen, contratación del personal sanitario hasta acabar con las listas de espera. ¿Quién va a estar en contra de esto? Claro, no creo que haya un ser humano... Y trabajo para todos. Claro, y trabajo para todos. Es decir, reducción del coste de la matrícula en toda la educación universitaria. Pues fantástico, es decir, cuanto menos cueste la matrícula universitaria, pues mejor. ¿Quién va a decir, oiga, no, yo quiero que la matrícula cueste 3 veces más de lo que cuesta ahora? Ahora, no se ha hablado jamás, que yo haya oído, por ejemplo, de España. Es la humanidad. Se han visto banderas de España en el movimiento, ¿no? Dos que inmediatamente lo retiraron en nombre de la neutralidad. Sí, o sea, es tan neutral que no son personas, la persona no tiene patria, está flotando allí en el cielo, ¿verdad? En la atmósfera, en la estratosfera. En Cataluña, la plaza, no recuerdo ahora el nombre de la plaza, cogían una nueva placa y estaban pegando una nueva placa y poniendo placa del 15 del 15 de mayo. Sí, que tienen voluntad de empezar el año cero, la revolución total. Es una cosa de... Tienen una especie de vocación de haber llegado al año cero y que ahora empieza de nuevo la revolución en el mundo, además, en el mundo. Sí, pero se ve que todo esto es como más intencional que efectivo, ¿no? Porque verdaderamente es como si parecen un grupo de chiquillos que protestan para que las medidas las tomen sus padres. Es decir, porque claro, si las medidas las toman ellos, se van de casa, y si son ciudadanos, cogerían las armas, y entonces tomarían el poder, pero entonces están allí protestando, dicen, no, somos pacifistas, no queremos hacer nada, o sea, no queremos molestar en tu escaparate, nosotros estamos en contra de la propiedad, pero tu escaparate no lo... Pero bueno, ¿qué estás diciendo? Esto no puede ser. Yo pienso que a ese respecto, como ya se ha mencionado, es que ideológicamente tiene un poco de interés, pero sociológicamente sí que sirve uno para darse cuenta las categorías políticas que maneja la gente hoy en día. Es decir, ha sido una lluvia constante de este tipo de ideología hasta que ha calado totalmente y la gente no tiene otra. Yo creo que hasta cierto punto es incluso una impotencia, porque ellos se ven en una situación de paro, de que no tienen pues,
empleo, no hay oportunidades laborales, y lo único que son capaces, en contra de esta situación, es argumentar con este tipo de argumentos, que claro, no sirven para nada, es un voluntarismo absoluto, y ellos se están dando contra una pared y se seguirán dando, pero es que no pueden salir de ahí, ese es lo más problemático que yo veo, que no se puede salir de ahí. Comparando con mayo del 68, o simplemente con España, en la primera transición, yo recuerdo que los alumnos de aquella época, que estos son el perfil general, da la impresión de gente que ha estado por la universidad, de algún modo, esta gente, o por los últimos cursos de bachillerato. Es gente que maneja terminología propia de una asamblea de facultad, más o menos transportada allí. Y entonces la impresión de comparación, yo recuerdo que en los años 60 o 70, claro, era la recepción masiva del marxismo en España, todo vulgarizado que fuera, pero vamos, tenían que leer allí algunos textos, tenían que leer unas cuantas páginas, la gente tenía sus teorías más o menos, todo lo degeneradas que fueran, o vulgarizadas, pero las tenían. Y ahora eso ha desaparecido. Lo que quedan son, pues, reliquias y fragmentos del marxismo vulgarizado o del anarquismo, seguramente se verían en grandes dificultades. Yo hacía la pregunta, me preguntaba cuando estaba hablando una de estos chicos o chicas, si estos serían capaces de distinguir a Bakunin de Marx y de Engels, ¿verdad? Seguramente no sabrían lo mismo, ¿qué más daba yo? Pues, ¿qué más daba Marx y Bakunin y Engels? Son las ideas que están flotando en el mundo, universales, las que nosotros representamos, claro. Es un grado, es gente, yo creo, producto esto de la educación para la ciudadanía, o por lo menos de ese espíritu que introdujo la educación para la ciudadanía. La LOSE, sí, la LOSE, sí. Estos problemas tienen mucho que ver con los programas y con los temas de ciudadanía, y ¿no? Eso está... Sobre todo aquí lo que se ve es el utopismo de este movimiento, las propuestas, claro, todo, el reparto del trabajo, pero ¿con qué salarios, por ejemplo? Como lo que pasó con las famosas 35 horas. Sí, se hizo aquello, pero claro, luego los salarios, al bajar el número de horas, también bajaba el valor del salario. Entonces, el utopismo yo creo que había que matizarlo, porque yo no me atrevería a calificar siquiera de utopías estos, porque una utopía tiene una coherencia interna, y el utopista trata de explicarte, aunque sea de un modo fantástico, lo que pasa. Hace unos días hemos estado leyendo con los nietos Juan, aquellas cosas de Butler. Aquello es una ironía de padre de broma, ¿verdad? Pero tiene su coherencia. Es decir, el autor va intentando explicar por qué ocurre aquello, por qué ocurre esto. Esto no explica nada. Es decir, esto no es ni utopía siquiera, esto es un delirio. Es un delirio, no es utopía, no tiene ni siquiera no se puede hacer una novela con esto. Es que es un movimiento demasiado heterogéneo, es que se destruyen. Una utopía con esto, no se puede escribir una utopía de estos individuos. Lo que hay que escribir es una serie de frases, esto, y decía usted, entiéndalas como le parezca, ¿verdad? Más que la utopía, bueno, que también está relacionada, pero estas frases, por ejemplo, ¿cómo solucionamos el paro? Así, de esta manera, pidiendo estas cosas y tal, o la economía, suena más a arbitrismo, arbitrismo, sí. Es una cosa que voy a dar esta solución porque me parece que como solución es coherente internamente, pero que no tiene después nada que ver con la realidad de cómo... Son contradictorios entre sí, sí. Y por tanto pues es un delirio, es una cosa pues para un estudio más que sociológico, psiquiátrico. Es decir, es una gente pues eso, que está completamente loca, que no sabe lo que quiere, que está flotando, por supuesto que tiene unas pretensiones muy por encima de lo que son, pero estas pretensiones se las ha dado la democracia real, es decir, la que tenemos, porque cada ciudadano es libre de decir, y además tiene que ser respetado en sus opiniones, y yo no le respeto a usted, y yo le digo, no os respeto en absoluto, a ver si os enteráis, yo soy uno de los que no os respeto, os llamo imbéciles, digo por si alguno lo oye, ¿verdad? No es respeto, yo no se puede respetar esto, yo me indigno también contra vuestra estupidez. Un compendio no son las mejores, porque son muchas, pero si les parecen las comentamos, para poner de manifiesto también un poco el batiburrillo que tienen, de los lemas que tienen colgados en su página web. Un clásico, no más sangre por petróleo, que se repite en su versión belicista, no a las guerras por petróleo, bancos usura, políticos basura, a pesar de que insisten en que no tolerarán, y cito textualmente, fomentarán y tolerarán ningún tipo de violencia, actos vandálicos, racistas, homófobos o xenófobos por parte de las personas, grupos o asociaciones adheridas a la misma. Botín cabrón trabaja de peón. Juan Carlos, Sofía, ir a la compra un día.
la falsa democracia no nos hace gracia, y luego ya la cosa, si me permite, don Gustavo... Los chistes aquellos de Chumi Chumi, me parece, de la Codorniz, cuando salía el capitalista con una chistera y un puro, está de ese nivel. Es un nivel totalmente infantil de crítica al capitalismo, claro. Es decir, los banqueros tienen la culpa, pero hombre, enteraros cómo funciona la banca y lo que es esto. El progreso, coño, ¿quién hizo el progreso? ¿Quién hizo lo que llamamos progreso? Lo que se llamó progreso en el siglo XVIII y XIX. Es decir, el ferrocarril, etcétera. El progreso lo hizo el capitalismo. A ver si se enteran. Claro. Y a ver si se entera también Cayo Laro y compañía de paso, ¿verdad? Y los sindicatos. Sobre todo esa ecualización de los políticos, sin distinguir partidos, ni programas, ni nada. Claro. Eso. Sí. Solo un segundo, ya no te interrumpo más, te dejo hablar. Es que nos quedan las versiones Alicia, si me permite don Gustavo Bueno, que son educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres, o si tu cerebro es capaz de interpretar miles de colores, ¿por qué votar solo a los partidos? Las cosas bonitas y tal, ¿verdad? Ya son poéticas, ¿verdad? Ya es... Y ahora sí... Esa última ya es muy sugestiva, porque hace referencia pues al acto de votar y a las elecciones. Entonces, ya es mucho más... Bueno, lo de las mariposas es muy bonito. Bueno, Gustavo dice lo de las mariposas, tengo que explicar por qué, porque el otro día le conté yo que yo había estado en 2 acampadas de estas, ¿no? Viendo un poco allí en plan etnólogo, viendo... Entonces, bueno, pues estuve en las 2 y en una leí un cartel que ponía, bueno, pues somos obreros, somos flores, somos rosas, somos lindas mariposas, ¿no? Entonces eso era lo cual, pero bueno, lo que... Surrealista, dadaísta, sí, ¿verdad? Claro. Pero se tienen que dar cuenta de ello, quiero decir, cualquier persona se da cuenta de que... No se da cuenta de eso, no tienen criterios, son absolutamente imbéciles, a ver si nos entendemos. Son algo hippie o algo, bueno, sí, esto... Sí, medio hippie, pero es la imbecilidad completa ya consagrada por la democracia real, la efectiva, vamos a decir, efectiva y real, porque ellos tienen derecho a decir lo que piensan y hay que respetarles, esa es la cuestión. Esas son las 2 cosas, hay que respetarles. Hay otra cosa también muy curiosa dentro de lo que piden, ¿no? Pues eso, pues división de los poderes o democracia presidencialista. También había contra la ley Sinde, ¿no? Es una cosa que de escalas completamente distintas, es decir, que es como si en la asamblea la gente hiciese propuestas y en una especie de pues intención de ponerlo todo y de no dejar nadie fuera, pues bueno, ¿tú qué propones? ¿Contra la ley Sinde? Pues contra la ley Sinde. ¿Y tú qué propones? Pues división de poderes, pues división de poderes, cuando están a escalas y son cosas completamente distintas, ¿no? De los 8 grandes puntos que propone Democracia Real ya, el primero es eliminación de los privilegios de la clase política, el segundo las medidas contra el desempleo, que ya lo hemos comentado, tercero derecho a la vivienda, cuarto servicios públicos de calidad, que habría que verlo, 5 control de entidades bancarias, sexto fiscalidad, séptimo libertades ciudadanas y democracia participativa. En todos y cada uno de los puntos que acabo de citar vienen unas medidas, tal y como decía Marcelino, pues eso, con la ley Sinde, matrículas baratas y tal. Y el último punto es reducción del gasto militar, que no pone nada. Se ve que no sabían cómo reducir el gasto militar. No se les ocurría nada. Lo de la ley Sinde no es tan baladí, ¿eh? De hecho, parte de este movimiento empezó ahí, efectivamente. Empezó con la ley Sinde y en Twitter se empezó a utilizar el no les votes, que era PP, CiU y PSOE. Es la defensa de los medios de Internet. Claro, efectivamente. Es la defensa de la plaza que ellos tienen. Sí, es una defensa de pequeño burgués de querer seguir teniendo mis películas y todo gratis, es decir, no gastar parte de mi dinero para... No es baladí, pero lo que criticamos es la diferencia de escala. Efectivamente, no, quiero decir, en cuanto a Génesis, empezó ahí, eso es lo que me refería. Empezó ahí parte del movimiento. Hay un tema que ya es un tópico, el primero de los puntos que ha señalado Sharon, que es eliminación de los privilegios de la clase política, que es algo que se oye constantemente a muchos niveles, incluso pues a veces te llegan cartas de ese tipo, donde te hablan de los privilegios, de la corrupción y de otras cosas. Pero claro, la pregunta es, ¿y eso cómo se hace? ¿La clase política va a dejarse de manera tranquila y armónica que le quiten esos privilegios? Eso solo se puede hacer de manera violenta y anómala, no se puede hacer sentándonos en una plaza haciendo yoga. Entonces, pues eso es una propuesta, pues diríamos, de pensamiento Alicia, porque piensa que de un día para otro podemos quitar esos privilegios y sobre todo, claro, que esos privilegios y ese sistema, en el fondo, aristocrático, es la base de la democracia representativa realmente existente.
donde, por cierto, muchos ciudadanos indignados pues expresaron su indignación votando, y no votando en blanco, sino votando a un partidos en lugar de a otros. Entonces, lo que habría que preguntarse, ¿los indignados de la Puerta del Sol participaron también de esa democracia, o como ya la desprecian solo se quedaban en la mano alzada? Claro, ahí hay muchas incógnitas, pero sobre todo es que se ve que esos principios, como dice Marcelino, aparte de que están unos a una escala distinta de otros, es que no son realizables directamente, porque a lo mejor para eliminar los privilegios de la clase política lo que hace falta es aumentar el gasto militar y hacer que los ciudadanos participen de la milicia. Bueno, a ese respecto, dos de las propuestas, una es abrir fronteras, básicamente, y otra es disminuir el gasto militar, que ya de España es de los más bajos. Es decir, esas dos propuestas contradicen el resto, da igual lo que se diga aparte, que con eso ya todo lo demás se anula, claro. André, reducir el gasto militar y cerrar todas las fábricas que tengan que ver con la producción militar, con el armamento, y entonces a la vez solucionar el paro, ¿no? Entonces, claro, esto... Vamos, puede ser. Se ocurre ahora esto. De esta gente que está allí, en general, sobre todo los más jóvenes, ninguno ha ido al ejército nunca. Es decir, no tiene la experiencia del ejército, entonces no sabe lo que es. Y eso es muy interesante también, ¿eh? Es decir, ninguno ha ido al ejército. Eran los antiguos objetores de conciencia, luego transformados, claro, y entonces son objetores de conciencia, pero todavía no evolucionados. Claro, como no han ido al ejército, pues están completamente en el cascarón, es una gente completamente infantil, son niñatos completamente, ¿no? Perciben tampoco la virtualidad igualadora o holizadora del ejército, y verdaderamente, es decir, efectivamente holizadora del ejército. Eso está disciplina, claro, sí, porque realmente es un considerar a todos iguales, ¿no? Claro, pero esa circunstancia no la ven, para que tampoco la quieren ver, claro, porque con el tipo... Con el pacifismo, el gobierno socialista, bueno, que ya se ha marchado por desgracias, ¿no? Digo yo, pues ya también era cuando la guerra la última guerra de Libia, la serie de cabriolas que tuvieron que dar los ministros, la Chacón y el Rubalcaba y demás, para justificar la intervención en Libia, ¿no? Claro, son pacifistas, o en el Irak o en el Irán, es decir, son pacifistas, no a la guerra, etcétera. Entonces, esta actitud pacifista es propia, es herencia del PSOE, total, del PSOE zapaterista, es decir, el pacifismo radical. Y entonces este pacifismo, que sin embargo ha sido puramente especulativo, porque luego han entrado en la guerra cuando ha hecho falta, como natural, entonces estos participan enteramente de estas ideas. Es decir, estos no son, yo creo, repito, que no son espontáneos los movimientos en el sentido de que sean espontáneos en el sentido de que no han sido dirigidos por un partido político con un plan, eso puede ser, pero eso es irrelevante. Es decir, lo peor que tienen es ser espontáneos. Porque si por lo menos hubieran sido dirigidos por alguien, pues tendrían una coherencia. Como lo peor que tienen es la espontaneidad, precisamente. Es decir, ni siquiera se han reunido en una facultad a discutir, en un seminario, a discutir de esto, como se hacía siempre. Estos han ido a discutir allí por las buenas, cada uno, y entonces, claro, eso es lo peor que puede haber. Y con esta confusión de entrada, bueno, se veía claramente, sobre todo, en la contradicción inmediata entre su ideología pacifista, qué sé yo, irenista y, pues qué sé yo, quiero decir, dirigida a la salud pública, a atender a los miserables, a la caridad, etcétera, a la solidaridad. Todo esto, la contradicción inmediata con los comerciantes. Ahí tenían una realidad, unos comerciantes que están teniendo que pagar impuestos y trabajadores que tienen que cerrar, según han dicho varios, prácticamente todos, que los ingresos han descendido el 50% estos días, que no venden. Entonces, cuando les dicen, oigan ustedes, que nos están estropeando completamente el negocio, dicen, no, es que nosotros estamos también pensando en ustedes para salvar a toda España. Claro, esa contradicción, esa solución demuestra un grado de subjetivismo de tal categoría que ellos se sienten que están por encima de todos porque van a salvarlo, que van a salvar a los propios pequeños comerciantes. Es decir, el que dice esto es que no tiene síntesis, este individuo no se le puede respetar, hay que decirle, oye, siéntate ahí, ¿verdad? Y vamos te voy a enseñar un poco, no a discutir, que yo no voy a discutir contigo, hombre, no se puede discutir contigo, no vamos a dialogar, voy a enseñarte algunas cosas. Y como esto es imposible, pues así es, claro.
Ellos, claro, cuando oigan esto, cuando me oigan a mí, repetirán lo que muchas veces ya me han dicho, por estos últimos días, pues eso de que soy un fascista, de que, bueno, llamen lo que quieran, ustedes son imbéciles, yo soy un fascista y ustedes imbéciles, en paz, ¿verdad? Claro. La opinión de los políticos, que una vez que empieza el proceso de todo el movimiento, por ejemplo, sale la ministra Chacón diciendo que comprende. Que la comprensión, pero que es una interpretación completamente psicologista, porque lo que dice, yo comprendo a estos indignados, pero la indignación psicológica, la indignación porque dice comprendo, porque entonces las proclamas que hacen, es decir, pues quitar el paro, los objetivos políticos, la supresión del ejército, etcétera, la ministra no los está viendo como programas políticos contra la situación actual, sino que lo está viendo como manifestaciones de la indignación, es decir, y por lo tanto es cínica y los está insultando a la cara, es decir, lo que vosotros pedís es simplemente el malestar que sentís. Pero tampoco la ministra piensa esto, la ministra está pensando en Aznar, la culpa de todo la tiene Aznar, y os comprendo porque mi indignación va contra Aznar, que es el que hizo lo del ladrillo, la burbuja, y tiene la culpa de todo esto, que es lo que ha dicho varias veces Zapatero. Sí, por eso y entonces la ministra está a la misma altura que ellos, la ministra podría estar perfectamente en aquella plaza, porque comprende todo, pero ¿qué coño que es comprender? Eso habría que decirle, ¿no? Tomás Gómez. Vaya usted a la plaza y deje el ministerio. Pero que Tomás Gómez fue por razones, pues eso, políticas, para ver si pescaba algo en el río, claro. Sí, pero la indignación es una indignación psicológica, no es una indignación objetiva que se centre en los problemas que están estructurados en torno a un punto determinado, no. Y ella lo vio, y vamos, cualquier persona, yo creo que estos indignados, todos en conjunto, tendrían que silbarle a la ministra porque tendrían que decirle, no, que lo que proponemos, pero ni ellos mismos lo saben, lo que proponemos es algo objetivo, queremos desestructurar y reestructurar tal como está organizado el Estado, etcétera, etcétera. Pero es que cuando van contra el sistema no es verdad, porque ellos son tan demócratas como cualquiera. Ellos aceptan el sistema democrático, todos. Entonces, ¿de qué decís que vais contra el sistema si estáis en el sistema y lo defendéis como democracia? Claro. Entonces, ¿qué queréis? ¿Hacer unas reformas a la democracia? Eso lo quiere hacer todo el mundo. Los déficits se llaman. Entonces, si queréis ir contra el sistema, ¿por qué estáis en el sistema? ¿Por qué declaráis democracia real? Es decir, ese es el grado más alto de contradicción imaginable, yo creo. Sí, por resumir se puede decir, ellos dicen, esta democracia no es suficientemente democrática, es una cosa, es un absurdo total. Hay que aplicar más democracia a la democracia, votando directamente. El ejemplo del hexaedro que pone don Gustavo, ¿no? Dice, un hexaedro tiene aristas y tiene caras, pero no tiene hexaedros en su constitución, y por lo tanto es una contradicción pedir una democracia más democrática como pedir un hexaedro cuyas caras sean hexaedros también, ¿no? Entonces no puede ser, ¿no? La democracia es lo que es, o sea, lo que sea un fundamentalista, queremos más democracia, pero si no es posible más, señor mío, si la democracia es un cuento ella misma, desde el punto de vista filosófico, si no hay tal democracia, ni hay representación, en fin, etcétera, etcétera. Es decir, es el fundamentalismo del que no se dan cuenta ni ellos, ni el PSOE, ni el PP, porque les dicen, la democracia ya la tenéis. Pues claro que la tenéis, porque no hay más que esta democracia, ¿os parece poco? Claro. Y ellos dicen, no, es que queremos más, claro, pues entonces no queréis nada, claro. Había que decirles, abandonad toda esperanza, no hay más democracia que esta. No hay más democracia que eso es, claro. No hay más democracia, ¿no? O sea, o también no hay más democracia que la que arde. Claro, también. Bueno, hablando de no hay más democracia que la que arde, en la acampada aquí en Oviedo, y cualquiera puede verlo a través de YouTube, hubo una performance, en la que había unas letras en los que ponía democracia real ya, y había un señor con una antorcha que iba acercándose solemnemente a cada letra y le prendía fuego, y al final se había escrito en el suelo democracia real ya, o sea que en sentido estricto la democracia ardió. Aquí en Oviedo ardió. A lo mejor son más inteligentes de lo que parece. Hace unos días escuché a alguien decir que habría que seguir a los cabecillas de este movimiento del 15M, porque a muchos de ellos los veríamos en coches oficiales dentro de unos años. ¿Están de acuerdo? Dentro de unos años, no, Enrique Dans, tú miras por internet y está con Rajoy en muchas fotos, es decir...
Joderá enseguida, hombre, eso tienen... Está con Rajoy o con Zapatero, lo que Claro, sea, sí, ¿no? lo Son que gente sea, que está sí. más o menos metida en estructuras Sí, de sí, poder, claro, ¿no? claro, No es sí. gente que... Pero es que el nivel de Zapatero no es superior al de ellos. Claro, claro. Esa es la segunda parte, ¿eh? El nivel de Zapatero no es superior al de ellos. Es decir, Zapatero no tiene unas ideas, o todavía más confusas, si cabe. Por tanto, están al mismo nivel. Y el nivel de la ministra de la Guerra, o como se llama ahora, de Defensa, de Chacón, pues es un nivel parecido, desde el punto de vista filosófico y ideológico es parecido. Por eso esas contradicciones, no sabe lo que hacer la pobre mujer con los tanques, cuando dice, capitán, de la orden de no sé cómo dijo, ¿no? Capitán, ordene, la primera vez que tuvo, el capitán, La famosa orden. diga firmes. Sí, capitán, diga firmes, o decir, y como empujada a la pobre mujer, ¿verdad? Si su vida había visto semejante cosas. Esta pobre señora, pues, ¿qué va a hacer? Claro. Ahora ya, como ya no es ministra, tampoco es cosa de meterse con ella, pero en fin. Pero... Ahí el más inteligente seguramente es Rubalcaba, por oportunismo, por cinismo, que él vio que estaban ahí acampados y dijo, no los vamos a desalojar porque a lo mejor se vuelven contra el PP, ¿no? Pero claro, los del PP pues se burlan. hoy mismo porque ya ahora la cosa es muy seria, ¿eh? Ya, es decir, la responsabilidad de Rubalcaba y del gobierno de ahora, el de realmente gobernante ahora, ¿verdad? Pues es que no los desaloje como sea, ¿verdad? Echándoles discursos, echándoles humo con mangueras, o no digo con ametralladoras para evitar mayores dificultades, ¿verdad? Sí, pero por lo menos con mangueras, ¿verdad? Bueno, en Facebook hay un grupo creado, que no sé si lo conocen, pero se lo digo yo, se llama Desalojo Real Ya, en donde se pide precisamente eso, el desalojo de estas acampadas. Es evidente, es una cosa evidente. Es que ellos, en nombre de una sociedad que no sabe dónde está, que es la sociedad auténtica, ocupan la Puerta del Sol, además como centro, porque decía, la Puerta del Sol era para estar frente a la Comunidad de Madrid, frente a Esperanza Aguirre. Yo nunca creí que eso fuera así. La Puerta del Sol era el centro simbólico de España, era estar en el centro de España. Y entonces... Luego estaba allí la comunidad y demás, pero esa es otra cuestión, era el centro de España. En Cataluña, en la Plaza de Cataluña, el centro de Cataluña, aquí era en el centro de las ciudades, era el centro. Y por tanto ellos creían que estaban, pues eso, en el centro del mundo prácticamente, en el centro, como son cosmopolitas, en el centro del mundo. Y claro, pensar que ellos tenían esta representación, pues claro... Eso, pues pensaron que la toma de la Bastilla por sí misma había hecho la Revolución Francesa. Y entonces que no se dieron otro tipo de orden, ¿no? Es que muchas veces en los libros de texto pues se da a entender que la toma de la Bastilla constituye la Revolución Francesa por sí misma, pero la toma de la Bastilla fue una consecuencia casi de la Revolución, ¿no? No, la Revolución fue otra cosa, claro, fue algo simbólico. Pocos presos ya. El asalto de invierno de Rusia, ¿no? Sí. Compraban la Moncloa y cosas de estas, bueno, no sé qué hacían allí unas comparaciones, unas analogías que van más o menos, pues sí, podían tener así cierto interés o cierta gracia, ¿no? Y lo de los coches oficiales, probablemente estos que interpretan, diciendo, bueno, observemos a estos líderes y tal, que los coches dentro de poco los veremos en coches oficiales, quizás también están un poco mediatizados por lo que ocurrió con los líderes del mayo del 68, y están pensando, esto va a ser como el mayo del 68, donde los líderes ahora están ocupando cargos, pues estos líderes van a ocupar cargos también, y probablemente mediatizado por eso, pues digan yo eso. Creo que estos tengan una idea de lo que fue el mayo del 68, ¿eh? Y es otra generación. Esto el mayo del 68 lo que hayan oído hablar, ellos no saben lo que fue el mayo del 68, ni lo que se leía allí, ni saben quién era Marcuse, ni nada de esto, ni Adorno, no saben nada de esto. ¿Qué coño van a saber? Esto no saben nada. Son pasados que les han ido llegando, troceadas, ¿verdad? Y los han recompuesto, y entonces esto yo creo que sencillamente están en blanco históricamente, ¿no? Tienen totalmente en blanco, creen que están en el año cero, ya digo, y en ese sentido son espontáneos. Y lo peor que puede hacer es el espontáneo, claro, porque el espontáneo no es nadie. Es decir, que se cree que es espontáneo y que no es que esto lo que yo pienso, es lo que yo pienso, pero tú qué vas a pensar. Y además lo que tú piensas no serás tú, será lo que se piensa, ¿verdad? Claro, yo pienso de qué, claro. Un poco hablando hacia la deriva que puede llevar ahora las acampadas, si no las se desalojan y tienen que disolver por sí solas. Ya han dicho que este domingo, creo, se van hacia los barrios, ¿no? Es decir, se disuelve y se van hacia los barrios para hacer pequeñas asambleas, pero claro, ocultan que ellos mismos se han dado cuenta que el movimiento asambleario no les ha servido para nada, porque las medidas que han dado al final son las mismas que tenían al principio, no han conseguido ni aumentarlas ni nada. Entonces al final, esta semana ya se ha convertido como que es un movimiento cultural, donde iban a hacer pues música, malabarismos, claro.
Es lo que se convierte. Pero yo creo que lo peligroso es que esto se puede volver a repetir en las elecciones que vienen. Esto es lo mismo que ha hecho el PSOE, aquí de Zapatero. Sí, sí. Convertir todo en movimientos culturales, en hacer museos, en hacer festivales de música, lo que fuera. Todo es la cultura, la ministra de Cultura. Es decir, es convertir toda la vida en cultura. Y en abrir salas para entretener a la gente, contratar, pues, bueno, no quiero decir ejemplos, están en la mente de todos, ¿no? Es sencillamente sustituir la vida real por una vida fantástica y llamada cultural, con lo cual, aunque sea la basura más grande que se consume, cuando está presentada en un escenario con medios anunciada, se convierte ya en la situación más elevada que el hombre puede alcanzar. Porque estoy yo... O sea, la cultura aquí es la ceja, en el fondo. Claro, eso es la ceja, sí, eso sí. Son los intelectuales artistas partidarios de Zapatero. Sí. Uno de los focos, lo digo yo por si alguno no se ha dado cuenta, yo creo que me he dado cuenta, uno de los focos, a mi juicio, más nocivos y que quizá está en el fondo de todo esto, sea el grupo de gente que gestiona los programas de la 2, que yo llego bastante por las mañanas, en donde verdaderamente es interesante las cosas que van dando por ahí, ¿verdad? Como la suprema cultura que ofrecen a España, ¿verdad? Y es esto mismo. Es decir, allí es, bueno, el que haya visto la luz ya sabe lo que es. Aquello es de las cosas más peligrosas que puede haber porque es la negación completa, el más elevado personaje que aparece allí, pero ya casi con caracteres ya de divinidad, es este individuo de Punset, ¿verdad? Es el más elevado, ¿no? No, pero es que es verdad, ¿no? Es que es Punset, es la cosmología, es la etología y el proyecto simio, es... ¿Quién Punset estuvo? Hay un vídeo Punset estuvo en la acampada de pues Oviedo. no me extraña nada, bueno, es típico. Hay un vídeo de YouTube que estaba en los premios Príncipe de Asturias, se pasó bueno, claro, sí. y le dijo, sois como la ruta de la seda, estáis abriendo camino. Y Eso tal. es, sí, típico. Otro que diría cosas parecidas es Mayor Zaragoza, que fue director general de la UNESCO, parecido. Claro. Quiero decir que quedó como titular no paréis o Sí, seguid adelante. Por eso es la ruta, seguir por la Eso ruta. es, por el no camino, paréis, por no el paréis. camino. Este Punset, en las cosas que ha dicho a lo largo de estos años, ¿verdad? Pues ha abierto camino a esta gente, ¿no? Porque está al mismo nivel, científico. Punset es un elemento, pues ya lo sabemos quién es un individuo, pues, esnovista, que es el esnovismo de la 2, es todo coger la última noticia, tergiversarla, mezclarla allí con otra y presentarla como lo último que hay. Y de ahí, y mucha gente cree que antes creía que la 2 era un programa excelso, que era para una élite, y que el que veía la 2 ya pertenecía a una élite, cuando lo que hacían era meter vídeos de qué sé yo, de los desiertos africanos, ¿verdad? El problema de la 2, y cambiamos de tema, bueno, ya vamos a terminar, es que ha conseguido que la gente crea que no hace falta leer. Que con ver un reportaje de la 2 ya tienes la sabiduría allí controlada, ya tienes la sabiduría comprimida. Bueno, pues nada, nos quedan 3 minutos. Si alguien quiere añadir algo más, se los cedo. Así que, ¿se animan o no? Venga, Marcelino. Todo lo que se dijo aquí, que hay un sesgo gnóstico en el movimiento del 15 de mayo y que sería una de sus características más... Estoy de acuerdo, pero esa palabra no se la entendería ninguno de los acampados. Cuando si se escuchan ese diagnóstico, me parece certero, ellos le dirán, fascista. Habla de gnóstico, es un fascista. ¿Qué cosas habla? Es un elitista, etcétera, etcétera. Claro, porque esto ya no desborda las mentes y puras y inocentes y espontáneas de esta gente, claro. Bueno, yo creo que se podría concluir sobre este movimiento que independientemente pues, de los vínculos políticos que se hayan podido encontrar en él, más o menos extemporáneos, o los intentos de utilizarlo unos contra otros, sí se puede decir que es una consecuencia de una deriva política que ha vivido España y de un proceso de atontamiento que ha durado años y que realmente se plasma a este nivel. Unas personas pues, que efectivamente que son ágrafas, que no necesitan leer libros, pero que están manejándose en 140 caracteres en Twitter o con los SMS o en Facebook, entonces no necesitan nada más. Yo estoy de acuerdo, pero yo precisaría algo más. Son el producto del nivel del bachillerato que hay en España, del nivel del bachillerato y luego de la universidad. Es decir, esta gente no ha aprendido ni los rudimentos de historia, ni de filosofía también, bueno, por supuesto, no tienen el menor hábito de analizar, de autocrítica, no tienen el menor hábito. La prueba es eso, que dicen lo primero que se les ocurre. Y entonces, esta falta total de análisis,
pues lleva a estas cosas, claro. Claro, al no conocer todo esto, pues claro, rechazan pues todas las referencias políticas a España y demás, y por eso son ciudadanos del mundo, porque no saben dónde están, no están en ninguna parte, en el kilómetro cero. Y como ha empezado Zapatero y demás, y Peces Barba, y esto ya de siempre, decir hombre, que toda la nación es una cosa pues fenoménica, accidental, ¿verdad? Es una superestructura, que lo importante es la humanidad y la civilización y la alianza de civilizaciones y el pacifismo. Claro, estas son cosas muy serias, porque el pacifismo, esto ya se ha dicho muchas veces, el pacifismo puede ser peligrosísimo y puede ser responsable de muchas guerras, el pacifismo, sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el pacifismo de Attlee, Churchill, etcétera, en los años 20, pues muchos historiadores consideran que esto fue una de las ocasiones por las que apareció el fenómeno de los nazis, claro, el pacifismo, cuando estaba rearmándose Hitler, y estos como eran pacifistas, pues nada, déjalo, esto no va más. Claro. Pues yo solamente decir que, tristemente, yo creo que con mucha posibilidad esto se va a repetir. Se puede repetir en las próximas elecciones, porque la gente no tiene otro mecanismo para analizar y es lo más triste, que yo creo que se va a repetir. Probable, sí. Pues nada, aguantaremos. Para finalizar, como bien ha dicho Gustavo Bueno, si algún amigo del 15M nos está viendo pensará que somos un grupo de fascistas o algo parecido, bueno, yo les aseguro que eso es metafísicamente imposible. Nos vemos en una próxima cita aquí en Teatro Crítico. Gracias por acompañarnos.